أحد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala sea con todos ustedes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hacer un repaso, ya luego de haber hablado un poco de la condición primordial y de la condición esencial del libre albedrío en el ser humano. En el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante y que tiene que ver con el libre albedrío, del cual hablábamos en la charla anterior. Porque si bien es cierto, Allah subhanahu wa ta'ala ha otorgado el libre albedrío al ser humano, esto no quiere decir que el ser humano ha quedado bajo una libertad absoluta en sus acciones y ha quedado bajo una libertad absoluta en esta existencia. Esto lo vamos a explicar el día de hoy y vamos a hablar de cómo entendemos ese concepto las personas que pertenecemos a la escuela imamita, a la escuela de los 2 imames, a la escuela jafarita. Entonces, primero que todo hay que decir que cómo surge el encuentro o cómo surge, podríamos decirlo de mejor manera, el desencuentro entre varios grupos dentro de los musulmanes en relación a este concepto, al concepto del libre albedrío. Luego de la muerte del profeta Muhammad, dentro de los estudiosos surgió un cuestionamiento muy importante y era el hecho de la fuente de las acciones del ser humano, de si las acciones del ser humano provenían de él mismo o las acciones del ser humano por su poder y supremacía provenían del creador de todo cuanto existe. Entonces hubo un grupo dentro de los creyentes que determinó considerar de que las acciones de manera total y de manera absoluta provenían del ser humano. Y asimismo hubo otro grupo que se fue al extremo, que consideraban de que las acciones del ser humano provenían de Allah subhanahu wa ta'ala y el ser humano no tenía consideración o no tenía poder sobre sus acciones. Entonces algunos determinaron el libre albedrío absoluto, o sea, diciendo de que el hombre posee un libre albedrío absoluto por parte del creador de todo cuanto existe. Y los otros consideraron de que el hombre estaba constreñido y estaba determinado en relación a sus acciones por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que es lo que se denomina como la predestinación. O sea que el hombre en cuanto a sus acciones, en cuanto al hecho de dejar y dejar de hacer, ya estaba predestinado. Entonces tiene que quedar en claro respecto de estas dos escuelas de pensamiento que existen dentro de la creencia islámica, que la escuela jafarita emite un concepto que viene de parte de los imames y que realmente es lo que se denomina en idioma árabe el amr bein el amrayn, o sea, una posición intermedia dentro de esos dos conceptos que nos muestra la realidad en relación al origen de las acciones del ser humano. Pues cuanto si bien es cierto, Allah subhanahu wa ta'ala le ha otorgado este libre albedrío al ser humano, esto no quiere decir que este libre albedrío sea absoluto, o esto no quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala se haya desentendido de la realidad del ser humano, como lo manifiestan algunas escuelas de pensamiento, de que aceptan de que efectivamente el ser humano ha sido creado por parte de Dios Todopoderoso, pero luego de esta creación, Allah subhanahu wa ta'ala ha dejado a sus riendas al hombre y se ha olvidado del mismo. Esto no es así, porque si aceptamos el concepto del libre albedrío, absoluto, estaríamos aceptando este concepto, y mucho menos aceptamos el concepto anterior que manifiesta de que el ser humano en todas sus acciones ha sido constreñido, ha sido predestinado por parte del creador de todo cuanto existe. Entonces este concepto es que en relación a las acciones que provienen del ser humano. Allahumma inni as'aluka min asma'ika bi akbariha wa kullu asma'ika kabira. Allahumma inni
si bien es cierto, este ser humano posee ese libre albedrío, este libre albedrío en cuanto a los conceptos de unicidad del Creador y del poder que tiene el Creador de todo cuanto existe en el universo, tiene algunos elementos y tiene algunos efectos que tienen que ver con el poder del Creador de todo cuanto existe y están bajo el poder del Creador de todo cuanto existe. Entonces, para explicar ello de una manera más detallada, primero tendríamos que decir que si bien es cierto el hombre posee libre albedrío, sí hay en algunos elementos en relación a su existencia los cuales están predestinados. Nosotros podríamos hablar de algunos ejemplos: el lugar donde se va a nacer, a los padres a los cuales se va a pertenecer, al país al cual se va a pertenecer, al grupo étnico al cual se va a pertenecer. Realmente todos estos son elementos que nos indican de que el hombre en cuanto a ello está predestinado y de que no tiene libre albedrío o que no tiene libre voluntad respecto de lo mismo. Es Allah subhanahu wa ta'ala quien determina sobre estos factores respecto de la vida y de la existencia del ser humano. Entonces, en cuanto a ellos, sí podríamos manifestar y sí podríamos aceptar de que existe efectivamente una predestinación, un constreñimiento por parte del Creador de todo cuanto existe. Pero hay otros factores dentro de la vida del ser humano que no tienen que ver con estos, respecto de los cuales el ser humano no tiene capacidad de decisión, no tiene poder de decisión, respecto de los cuales el ser humano sí tiene capacidad y sí tiene poder de decisión, y es él quien determina. Y eso nos los dice y nos los explica de una manera muy fácil y de una manera muy sencilla el intelecto. Nosotros sabemos, si se podría preguntar, ¿puede un ser humano determinar quiénes van a ser sus padres, determinar a qué grupo étnico va a pertenecer? Realmente podríamos determinar una dificultad al otorgar la respuesta. El concepto general que existe dentro de nuestra escuela de pensamiento es de que en estos factores realmente el ser humano no tiene poder de decisión, no tiene capacidad para determinar respecto de ellos, y tiene capacidad para determinar respecto de los asuntos de la vida diaria, el hecho de la escogencia de la pareja, el hecho de la escogencia de la carrera, de la profesión, de la misión de vida que quiere desempeñar el ser humano. Lógicamente, respecto de todos estos factores de manera general, el ser humano tiene capacidad de determinar, tiene poder de decisión, tiene libre albedrío. Entonces, esto es un primer elemento a lo que tiene que ver con el amre bein el amrein, o sea, la posición intermedia entre el hecho de si el hombre tiene un libre albedrío absoluto o si el hombre está predestinado de manera absoluta. Entonces, esto nos indica de que hay una posición intermedia, este primer elemento. Hay otro elemento también que nos determina y que nos manifiesta de que el hombre está en una posición intermedia en cuanto a este concepto, y es el hecho de que, si bien es cierto el hombre tiene libre albedrío, Allah subhanahu wa ta'ala es el gobernador del universo. Allah subhanahu wa ta'ala tiene poder sobre todo cuanto existe y realmente no se mueve un átomo sobre el universo. No hay el movimiento de una pluma que caiga de un ave sin que Allah subhanahu wa ta'ala tenga conocimiento respecto de ello y tenga conciencia respecto de ello. Entonces, en ese sentido, las acciones del ser humano, por cuanto el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala tiene poder sobre las mismas, y porque el ser humano realiza sus acciones con los medios que Allah subhanahu wa ta'ala le ha otorgado, entonces nosotros manifestamos aquí de que las acciones del ser humano tienen una relación con el poder del Creador de todo cuanto existe, o sea que no son libres de una manera absoluta, y de que Allah subhanahu wa ta'ala tiene el absoluto poder de determinar sobre las mismas. Así nosotros nos encontramos muchas ayas en el Sagrado Corán que nos hablan y que nos determinan de que, si bien es cierto el hombre realiza la acción, Allah subhanahu wa ta'ala tiene poder sobre las acciones de los hombres y determina en la administración de los asuntos de la vida del ser humano, lo que nos vendría a indicar este segundo aspecto, también esta posición intermedia entre el libre albedrío absoluto
y la predestinación absoluta. Entonces, queridos hermanos, para concluir, tendríamos que decir nosotros, en primera medida, teniéndolo muy en claro, y es de que el hombre no posee un libre albedrío absoluto. Y segundo, es de que el hombre no está predestinado. Y el tercer elemento que concluiríamos dentro de nuestra charla es el hecho de que el hombre tiene una posición intermedia, por cuanto, si bien es cierto, realiza sus acciones bajo su voluntad y tiene libertad de elección, realmente los medios con los que realiza esa determinación, con los que realiza esa elección, vienen de parte del Creador de todo cuanto existe. Y el Creador de todo cuanto existe puede determinar en relación a las acciones que éste mismo realice el hecho de guiarlo o el hecho de impedir de que realice una acción o deje de realizar alguna acción. Para también agregarle un elemento muy importante a este tema es el hecho de hablar y de dialogar en relación al concepto que ha partido desde algunas escuelas de pensamiento, de que manifiestan de que, bueno, si ustedes los musulmanes consideran, ustedes la escuela jafarita consideran, de que Allah subhanahu wa ta'ala tiene conocimiento de todas las cosas, tanto de lo pasado como de lo presente como de lo futuro, esto no indicaría una predestinación para el hombre y esto no indicaría una predestinación para el universo. La respuesta que se emite desde la escuela de pensamiento jafarita es que efectivamente esto no indica una predestinación. Allah subhanahu wa ta'ala, por su inmenso poder, así como aquel padre sabio que le dice al hijo menor o al hijo infante, no te subas a la escalera porque te vas a caer, porque ya hay un conocimiento de parte de ese padre profundo en relación y básico en relación a lo peligroso de esa acción. Lógicamente no haciendo una comparación muy similar, porque al Creador de todo cuanto existe no se le puede comparar nada, pero realmente en este tema podríamos decir que así viene el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. No es de que el ser humano esté predestinado a hacer o dejar de hacer por este conocimiento que tiene el Creador, sino que es que el conocimiento que tiene el Creador de todo cuanto existe es excelso y por el mismo ya sabe y conoce en relación a las acciones del ser humano, a lo que va a ocurrir y a lo que no va a ocurrir, a lo que se va a hacer y lo que se va a dejar de hacer, queridos hermanos. Entonces, el conocimiento eterno, el conocimiento perpetuo, por parte del Creador de todo cuanto existe, no contradice dentro de nuestra creencia jafarita el hecho de que el ser humano posea libre albedrío y el hecho de que el ser humano pueda determinar sobre sus acciones y pueda escoger y pueda hacer y dejar de hacer. Entonces, con esto terminamos nuestros conceptos en relación al libre albedrío absoluto y a la predestinación absoluta, queridos hermanos, y hasta una próxima oportunidad y esperamos que nos continúen acompañando, que la paz y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala sea con ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. انصرنا على القوم الكافرين